pues estén pasando lo mejor posible esta cuarentena. Y bueno, pues precisamente como una de las estrategias para conocer más sobre la Universidad Politécnica de Yucatán y el día de hoy muy particular sobre las carreras que nosotros estamos ofreciendo sin tener que salir desde casa. Bueno, pues hemos organizado este webinar en el cual vamos a platicar sobre las 3 ingenierías que estamos ofertando actualmente y que, bueno, pues tenemos un proceso de admisión abierto, como ya conocen. Hasta el día de hoy el examen sigue programado para el 31 de mayo y el proceso de admisión inició, o mejor dicho, de registro a este examen de admisión, inició desde el pasado 10 de enero y va a seguir abierto hasta el día 24 de abril. Todo el proceso es en línea, toda la información y todos los pasos que si quieren al final podemos dar una repasada muy breve. Si no, también pueden revisar el webinar que tuvimos precisamente sobre el proceso de la semana pasada. Pero bueno, toda la información está disponible en la página de internet que es www.upi.edu.mx. Y bueno, el día de hoy y para platicar sobre las 3 ingenierías que nosotros ofrecemos, me da mucho gusto que podamos contar con la presencia virtual del doctor Gildardo Sánchez Sante. Él es el rector de la Universidad Politécnica de Yucatán y bueno, les voy a hacer una breve presentación de su semblanza y digo breve porque si la hago completa nos va a pasar toda la cuarentena aquí. Él es ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara, es maestro en ciencias computacionales y doctor en ciencias computacionales, ambos grados por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Cuernavaca. Está muy dedicado a la parte de la investigación, de hecho es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, un poco de lo que ha hecho como investigador, pues ha sido investigador asistente en el Instituto de Madera, Celulosa y Papel de la Universidad de Guadalajara. Fue investigador visitante en el Laboratorio de Robótica de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y también investigador asociado en la Universidad Nacional de Singapur. Es miembro de diversas asociaciones profesionales como la Asociación Mexicana de Computación y también del Institute of Electrical and Electronics Engineers, del cual incluso él es senior member. Ha presentado ponencias en foros tanto nacionales como internacionales en áreas de robótica, pero también reconocimientos de patrones y aprendizaje computacional. Y bueno, también es autor. En el año 2000 publicó el libro Fundamentos de Lógica Computacional y desde el 2016 es rector de esta Universidad Politécnica de Yucatán. Así que bueno, pues le cedo los micrófonos y la pantalla al doctor Gildardo Sánchez para que sea él quien lleve este webinar. Si ustedes tienen alguna duda sobre algo muy puntual, sobre las carreras, sobre lo que vaya saliendo, les pediría que por favor vayan escribiendo estas preguntas en el panel de comentarios, que ahí en la pantalla van a encontrar un icono como de diálogo. Bueno, pues ahí vayan escribiendo todas las preguntas o todas las dudas que tengan y bueno, al final pues vamos a hacer esta parte para ir resolviendo todas las dudas que se las vamos a hacer al doctor Gildardo. Así que bueno, pues doctor Gildardo, adelante. Muy bien, muchas gracias Víctor por la presentación. Un gusto saludarles a todos y pues efectivamente voy a tratar de presentarles un poco digamos, de qué tratan estas 3 carreras que tiene la Politécnica de Yucatán y a resolver dudas, sobre todo si es que las hubiera de parte de ustedes. Entonces, ahorita me voy a hacer como en todos los memes que han estado saliendo en estas semanas, ¿no? Los profesores intentando dar clases de manera remota. Vamos a ver si puedo hacer que la presentación se vea correctamente en sus pantallas. No sé si ahí están viendo la presentación que tengo, la que dice nuestra oferta educativa. Ya se ve. Perfecto. Entonces, la Universidad Politécnica de Yucatán tiene 3 carreras y las 3 son de ingeniería. Estamos hablando de la carrera de ingeniería en datos, ingeniería en sistemas computacionales embebidos e ingeniería en robótica computacional. Ahorita voy a hablar, evidentemente, de cada una de ellas en un poco de más detalle.
Quisiera iniciar hablando acerca de aquellos aspectos que son comunes a todas estas ingenierías. Y en ese sentido, pues, cosas que comparten todas ellas, pues es la duración, por ejemplo, ¿no? Todas nuestras carreras duran 3 años con 8 meses. Y esto, pues, seguramente para algunos de ustedes va a sonar atractivo porque en algunas otras escuelas, pues a lo mejor se tardan entre 4 y 5 años en terminar la carrera. Pero, pues todo tiene una contraparte. Si terminamos más rápido las carreras, pues significa que vamos a un ritmo muy acelerado. Trabajamos por cuatrimestres, hay muy pocas vacaciones, pero a cambio de ello, pues es de que más pronto pueden ustedes concluir con su carrera e ingresar al ámbito productivo y recibir ya un sueldo por sus conocimientos. Entonces, pros y contras de una y otra cosa, ¿no? Todas nuestras carreras son ofrecidas en formato bilingüe. Y esto también es un aspecto importantísimo y diferenciador de la Politécnica. Somos la única institución pública en el estado que tenemos el modelo bilingüe, internacional y sustentable que aplica a toda la universidad, pero en este sentido, o en lo que nos toca platicar el día de hoy, particularmente a nuestras carreras, ¿no? Quiere decir que, en términos simples, sus materias serán ofertadas en el idioma inglés. Luego, nuestras 3 carreras están basadas en la enseñanza que se orienta al desarrollo de competencias. No solo queremos que ustedes sepan el conocimiento, o sea, que puedan recitarnos la definición de un robot, etcétera, sino que además de saberlo, deben de saber hacer cosas, ¿no? Entonces, si yo sé que es un robot manipulador, bueno, pues ahora voy a tener que saber cómo construir, cómo operar, cómo hacer funcionar a un robot de ese tipo. Entonces ahí está el saber hacer. Y también la dimensión del saber ser, que esta es una que las empresas que nos han estado visitando desde la creación de la UPI siempre nos han aplaudido mucho porque lo ven como un valor agregado importantísimo y tiene que ver con una serie de habilidades que se les suele llamar los soft skills, ¿no? El cómo yo soy proactivo, cómo soy capaz de aprender por cuenta propia, cómo soy capaz de integrarme en equipos de alto desempeño, cómo soy capaz de manejar una ética profesional a la hora de ejercer mi ingeniería, etcétera. Entonces son todo ese tipo de cosas que les dan un valor agregado importantísimo hoy día para las empresas. Todas las carreras que tenemos nosotros incluyen vinculaciones específicas con la industria que están perfectamente definidas en dónde y cómo es que ocurren. Tenemos en todas las carreras estancias que son proyectos de alrededor de 120 horas o de mínimo 120 horas y que ocurren en el cuarto y en el séptimo cuatrimestre. En cada uno de esos momentos ustedes van a una empresa, desarrollan ese proyecto con el que reafirman los conocimientos que adquirieron previamente y se van familiarizando de manera gradual con cómo va a ser el escenario laboral cuando ustedes se gradúen y se incorporen al sector productivo ya de lleno. Y finalmente está la estadía. La estadía es un proyecto de 600 horas, suenan un montón, porque es prácticamente todo el último cuatrimestre previo a graduarse. Ustedes se van a trabajar a una empresa, siendo todavía alumnos evidentemente de la Politécnica, y digamos, este ejercicio sirve igual que los previos para que practiquen el conocimiento que han adquirido en la universidad, para que aprendan algunas cosas nuevas en el ámbito laboral, pero sobre todo, dado que ocurre prácticamente ya a punto de graduarse, para favorecer el que muy probablemente la empresa les haga una oferta de empleo y que dado que ustedes ya conocieron a la empresa desde dentro durante esos 4 meses, pues puedan tomar una decisión de si me interesa, me gustó el ambiente de trabajo, me gusta lo que hago ahí, vi los puestos que hay, vi que hay una oportunidad de desarrollo o prefiero buscar en otro sitio. Entonces, esto pues ayuda en la empleabilidad y es un factor importante y sobre todo considerar, insisto, en que están
definidas incluso en nuestro plan de estudios, de tal manera que no es adicional o a ver si ocurre, tiene que ocurrir. ¿De acuerdo? Es un valor agregado que estudiar en la Politécnica les brindaría. Todas nuestras carreras son innovadoras. Las tres las hemos creado nosotros desde cero. Las añadimos al menú de oferta de las universidades politécnicas que hay en el país y además están totalmente relacionadas con la industria 4.0. A ver, ahí creo que se me cortó la pantalla. No sé si me siguen viendo la pantalla. Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Ok, entonces regreso. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Nuestro modelo educativo está dividido en estos 10 cuatrimestres de educación de ingeniería más un cuatrimestre de inmersión a la lengua inglesa. Nosotros sabemos que muy probablemente ustedes van a ingresar con un conocimiento a lo mejor muy básico de inglés. Insistirles, creo que ya lo habrán escuchado en más de algún momento, en que no hay un requisito de inglés para que ustedes sean admitidos a la Universidad Politécnica. Ustedes pueden llegar sabiendo inglés o pueden llegar no sabiendo inglés y eso no define su admisión a la universidad. Será solamente el Ceneval con los aspectos que éste evalúa y su puntaje, bueno, su promedio de la preparatoria. Por lo tanto, ese primer cuatrimestre les va a permitir alcanzar un nivel básico de inglés con el cual ustedes van a empezar a llevar materias de manera gradual de ingeniería en inglés. Entonces, el cuatrimestre 1 llevarán 2 materias en inglés, el siguiente cuatri llevarán 4 y a partir del tercero, es decir, del primer año ya en la universidad, todas sus materias deben de ser impartidas en inglés. Llevan inglés durante toda la carrera, solamente la cantidad de horas que se llevan en cada cuatrimestre va disminuyendo. El primero son 525, al siguiente son 135 y así sucesivamente hasta llegar al mínimo que son 75 horas por cuatrimestre. Y tendrán que ir presentando exámenes de evaluación del idioma inglés en diferentes momentos y acreditar ese nivel para poder continuar al siguiente ciclo. De tal manera que ustedes se graduarán siendo totalmente bilingües en el idioma inglés cuando ya tengan su título de ingenieros, ¿no? Y en el siguiente slide, ya no sé si tengo yo el control, ya lo tiene Víctor. Ok. Ahora, decía yo que estas carreras innovadoras, maravillosas, tienen que ver con la industria 4.0, ¿no? Y a lo mejor alguno dice, pero pues a lo mejor ya he escuchado ese término, pero no tengo idea clara de qué caramba significa y por qué la UPI dice que sus carreras tienen que ver con esto. Bueno, en el siguiente slide podemos ver que hay varias definiciones. Una que tomé aquí que me pareció buena porque es muy concreta. Tiene que ver con esto, ¿no? Es una nueva fase de la revolución industrial. Es decir, hubo 3 revoluciones industriales previas y en esta que estamos viviendo nos enfocamos a la interconectividad, la automatización, el aprendizaje automático y el manejo de datos en tiempo real. Eso es lo que define la tecnología a nivel industrial el día de hoy y es lo que va a continuar en los próximos, seguramente, décadas por venir, ¿no? De tal manera que la industria 4.0 pues va a integrar la producción y las operaciones físicas, toda la manipulación de materias primas que se hace en la industria con la tecnología digital inteligente. Entonces ahora a lo mejor quien manipula a esas entidades físicas, tornillos, tuercas, materia prima propiamente, etcétera, pues es un robot inteligente o es un sistema computacional que está aprendiendo de los datos que se le están alimentando, o es un sistema que recopila información de muchísimas fuentes a una velocidad muy acelerada y que constituye lo que ahora le llamamos el Big Data, ¿no? y que nos sirve para tomar mejores decisiones. Y todo esto, pues al final, crea un ecosistema que integra todas estas cosas, por lo tanto es holístico y que está conectado. La conectividad es lo del día de hoy. Tan es así que, bueno, hoy
Nosotros nos encontramos de manera distribuida geográficamente en Mérida o en Yucatán, y como quiera estamos pudiendo interactuar en esta mañana a través de estas plataformas de tecnología. Pasamos a la siguiente. Entonces, hay tendencias tecnológicas. No voy a entrar demasiado en detalle, no les quiero mencionar que la industria 4.0, entonces, con esa interconectividad, con los datos, con el aprendizaje automático, con la manipulación inteligente de cosas, al final de cuentas responde a tendencias. Hay 10 grandes tendencias tecnológicas que se mantendrán en los próximos años, y estas se pueden subdividir en 3 grandes clases: la inteligencia, el mundo digital y las redes. Y en el siguiente slide vamos a empezar a hablar acerca de la inteligencia, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas que se relacionan con esta área? Por un lado está la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina avanzado. La inteligencia artificial, que existe ya desde hace algunos años, nace en 1956, pero que ha ido evolucionando y que además, con la aparición de nuevos sistemas de cómputo, con la generación de datos de manera masiva, está tomando una vida impresionante y muy útil en los últimos años. Y el aprendizaje computacional, que facilita extraer cosas de valor a partir de datos, ¿no? Yo puedo tener, para que se lo imaginen de una manera simple, Exceles gigantescos con muchos números en columnas y columnas y columnas. Cada una de ellas representa alguna variable de algo, y yo quisiera darle un sentido inteligente a esos números. El aprendizaje computacional los recorre, los analiza, los modela matemáticamente y nos permite predecir cosas a través de esos modelos matemáticos. Luego, otra tendencia pues son las aplicaciones inteligentes, y hay muchos ejemplos de ellas. Casi todos, yo creo, independientemente de la marca de teléfono celular que tengamos, sabemos que hay un asistente ahí que han ido evolucionando, y que ahora uno puede presionarle un botón y decirle: Siri, pon una cita para el día de mañana a las 12 de la tarde con mi peluquero, ¿no? Y ella, en este caso, va y crea la cita en tu calendario, la añade, y felices de la vida. Le puedo pedir que haga una llamada, que busque información en internet. Cada vez empiezan a haber eh, aplicaciones que hacen más cosas eh, independientemente de nosotros, es decir, con cierto nivel de autonomía. Y esto pues se va a continuar desarrollando en los próximos años. Y por otro lado, una tendencia sumamente importante es la de las cosas inteligentes. Y dejé el nombre en español, aunque probablemente el que ustedes encontrarían si buscan información por ahí, pues es el famoso Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas inteligentes, de las cosas conectadas. Vamos a ver en los próximos años, cada vez con mayor frecuencia, que dispositivos que hoy día no nos imaginamos que se conecten al Internet y para qué, lo vayan haciendo. ¿Cómo qué? ¿A quién se le ocurre que su refrigerador se tendría que conectar a Internet? ¿O quién ha comprado uno en México que lo haga? Una lavadora, la plancha, la licuadora, el coche, la puerta de mi casa, el foco que está en mi sala. Todos estos dispositivos se les van a ir añadiendo funcionalidades que van a permitir que se conecten a Internet. Y una vez que están conectados en Internet, podemos hacer 1000 cosas maravillosas con ellos. Yo podría, desde la oficina, preguntarle a mi refrigerador si me quedan cocas todavía ahí adentro. Bueno, estoy haciendo un comercial, perdón. Si me queda un refresco de cola de marca muy conocida adentro de mi refrigerador, o si ya no hay ninguno. ¿Por qué? Porque no me acuerdo si me quedaban, y si el refrigerador ya me contesta, pues puedo decidir, por ejemplo, en el camino, parar en el supermercado para comprarlas. Y así como ese, pues van a aparecer muchísimas otras cosas que nos facilitan la vida de una manera impresionante. Entonces son esas tendencias que tienen que ver con inteligencia. Pasamos al siguiente slide. Y en este vamos a hablar acerca del mundo digital. El mundo digital tiene otras 3 tendencias ahí, que son la realidad aumentada y la realidad virtual. El usar estos gogles, que todavía tienen sus dificultades, sobre todo porque muchas veces tienen
digamos, una velocidad de refresco de la pantalla, etcétera, que hace que la persona que los está usando se marea, en fin, pero que se han estado evolucionando. Los primeros eran súper pesados, requerían una tecnología, eran carísimos, una tecnología muy particular, y hoy día pues ya los puede uno comprar en muchos lados. En algunos casos es simplemente el soporte para que uno le monte el teléfono celular, que con una aplicación genera cuestiones de realidad virtual, etcétera. Y esto tiene aplicaciones en la vida diaria, ya no solo en los videojuegos, muy importantes, ¿no? Al colocarse unos lentes de realidad aumentada y abrir el cofre de un Tesla, por ejemplo, pues los lentes pueden identificar los elementos que se están viendo y me pueden señalar para el mantenimiento que le voy a dar, qué pieza debo desmontar, en qué orden, qué cosas tengo que ir verificando, dónde las debo de volver a colocar, etcétera. Entonces, la realidad aumentada y la realidad virtual en aspectos médicos, por ejemplo, son también una herramienta muy poderosa que vamos a ver cada vez con mayor frecuencia. Luego, se habla de otra tendencia, que aquí dejé igual el nombre en español o la traducción al español, que sería los gemelos digitales, y en inglés se dice los digital twins. ¿A qué se refiere esta tendencia? A que cada vez eh, el mundo físico tiene una contraparte digital. En mis años, cuando yo era estudiante, nos enseñaban dibujo técnico y todo lo hacíamos en papel mantequilla, en papel albanene, con un estilógrafo, porque no existía el AutoCAD. Hoy día los ingenieros, los arquitectos diseñan en software, hacen un render de lo que van a construir en software, y uno puede hasta meterse a través de la realidad virtual en el edificio, ver la iluminación, uno puede ver cómo se van a distinguir ciertas áreas del edificio, por ejemplo, muchísimo antes de construirlo. Entonces, el edificio real va a tener un gemelo digital en un software, y eso nos permite hacer mil maravillas, primero con el digital, para luego hacerlo con el físico, ¿no? Hay compañías, por ejemplo, que se dedican a pintar coches, que tú le dices, tengo un vehículo de tal modelo, que hoy día es gris oscuro y lo quisiera ver en rojo granate y quiero ver cómo se va a ver, ¿no? A ver si me convenzo antes de pintarlo. Entonces, pues el sistema te puede crear el modelo del vehículo con ese color y tú lo ves en 3D, etcétera, y dices si me late ese color o mejor lo dejo como está. Entonces, esta tendencia también cada vez va a ser más común. Y una que no tiene tanto que ver con lo que nosotros hacemos, pero que allí está, es este blockchain, ¿no? Esta forma de tratar de garantizar que la información que se almacena en estos formatos sea prácticamente eh, incorruptible, o sea, que uno no pueda alterarla. Y esto pues tiene muchas aplicaciones, sobre todo en cuestiones que requieran ese nivel de seguridad, cuestiones de transacciones económicas, nuestros títulos digitales, por ejemplo, en fin, ¿no? Entonces, cosas que queramos proteger, que son digitales, el blockchain es una herramienta súper poderosa para poderlo hacer. Y en el siguiente slide tenemos el último grupo de tendencias, que tiene que ver con las redes. Entonces ahí tenemos sistemas conversacionales, los famosos chatbots, ¿no? Uno puede, en muchos casos, entras a un sitio y en cuanto entras te aparece a la extrema inferior derecha de tu pantalla y te dice, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? Y entonces uno le puede empezar a platicar cosas y te va contestando. Esos sistemas normalmente no son humanos quienes nos están contestando, es un sistema automático que está preparado para contestar probablemente el 90% de las cosas que se le presentan. Un chat, por ejemplo, de este tipo en CFE o en Telmex o en Telcel, pues tiene ya una cantidad de preguntas y respuestas preconcebidas que se han ido dando a lo largo del tiempo y que resuelven a lo mejor la mayoría de las dudas. Y aquellas que no puedan ser resueltas, a lo mejor sí se derivan a un especialista humano que nos tenga que tratar, ¿no? Y esto pues va a aparecer cada vez con mayor frecuencia. Y de igual forma, todo esto que está hoy día del llevar las aplicaciones y las arquitecturas de servicio a la nube, por ejemplo. Entonces hoy día uno puede rentar 100 servidores en Amazon para resolver un problema porque lo necesito durante un mes, y una vez que termine mi pico de procesamiento, dejo de pagar el servicio y ya no tengo los 100 servidores, ¿no? Y no tuve que
conseguir dinero para comprar 100 servidores físicos, instalarlos en algún lado, darles mantenimiento, mantenerlos sin que sean obsoletos, etc. Entonces uno puede contratar por los periodos de tiempo que uno necesite los servicios que se requieren y pagar solamente por ese tiempo, lo cual en muchos casos hace mucho sentido para las empresas. Luego tenemos todas estas plataformas de tecnologías digitales, ¿no? El diseño, por ejemplo, pues ha sido evolucionado por la aparición de software que no solo me permite diseñar una pieza, sino una maquinaria completa a la que además yo le puedo decir, este engrane va a ser de aluminio, este otro va a ser de una aleación de titanio con hierro, y este otro no sé de qué cosa. Entonces, si yo le aplico un torque de tal magnitud a este engrane, soportarán los dientes lo que voy a hacer o se van a romper. Entonces, este tipo de simulaciones son muy valiosas también a nivel industrial. Y finalmente, todo esto que tiene que ver con un mundo, al final de cuentas, digital o conectado, implica restricciones y complicaciones muy serias desde el punto de vista de seguridad. Nuestra vida se ha ido moviendo a ser digital. Mi información de mis cuentas de banco están en un servidor del banco. Ahí saben cuánto dinero, en qué lo gasto, cuándo lo gasto, etcétera. Y eso para algunas cosas puede ser muy valioso, pero para otras puede ser muy peligroso. Si un ladrón tiene acceso a esa información, pues podría dejarme sin dinero en menos de que canta un gallo. Entonces, ¿cómo proteger toda esa información para que se disminuya la probabilidad de que alguien me haga daño, ¿no? Y ese es otro tema muy interesante en el que, por cierto, la UPI está también ya muy cercana a incursionar con una nueva carrera, pero que, bueno, pues yo creo que ahorita además con esta contingencia se va a retrasar un poco su apertura, pero bueno, pues más adelante se como una oferta más dentro de nuestras carreras de ingeniería. Pasamos al siguiente slide. Y al final de cuentas, un elemento que comparten todas estas tendencias, pues son los datos, ¿no? Entonces, los datos, pasamos a la siguiente, han existido siempre. Nosotros hemos estado acostumbrados a manejar lo que le llamamos bases de datos. Esa imagen que está ahí en la pantalla ahora muestra un diagrama de una base de datos donde uno puede ver campos, registros, etcétera, que describen información, en este caso de una biblioteca, y cómo se conectan entre ellos, ¿no? Y uno ve la imagen sin saber bases de datos, uno dice, pues está muy ordenadito el asunto, muy claro cómo está constituida la información. Probablemente cada una de esas cajitas de color esté en un Excel, donde, por ejemplo, agarro la de en medio que está más grande y dice un ID del fichero, un ID del registro, el título, el ISSN, el volumen, etc. Todo eso son renglones en una hoja de Excel. Sin embargo, y esto existe y va a seguir existiendo. Sin embargo, pasamos a la siguiente. Vamos a ver que esto está cambiando. En este slide ustedes pueden ver palabras como Twitter, como Instagram, como Facebook, como YouTube, entre otras. Twitter tiene textos, tiene imágenes y ahora también ya puede tener algunos videos, ¿no? Instagram igual, imágenes, o sea, fotografías y videos. YouTube, videos. Facebook, combinaciones de textos, emoticons, además textos escritos en un idioma que no necesariamente es el español más puro, o el inglés más puro, en fin. ¿Cómo podemos hacer para darle valor a toda esta información que está allí navegando en el mundo, ¿no? Puedo tratar de concentrarme solamente en aquella que ya teníamos antes, muy estructuradita, o tratar de utilizar esta, pero eso presenta definitivamente nuevos retos. Pasamos a la siguiente. Y el reto es que cada vez se generan más datos que están no estructurados. ¿A qué nos referimos con eso? Si yo abro una página de Facebook, voy a ver seguramente una combinación de textos en algunos posts, de esos emoticons que expresan emociones. Voy a ver seguramente videos. Entonces, ¿cómo le hago para que una computadora tenga la inteligencia para analizar todo eso que está en esos formatos tan distintos a la vez y me diga, esta persona está subiendo ese video con esa canción, con ese emoticon, etcétera, porque está triste, porque está enojada?
¿no? O se está quejando de un servicio de su compañía de teléfono, etcétera. Entonces, analizar todo ese tipo de cosas es una tarea sumamente compleja porque además son grandes cantidades de datos. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí es nada más para ilustrar cómo cada vez va a ir siendo mayor la proporción de datos no estructurados o semiestructurados, todos los que ya les mencioné ahorita, comparado con los datos estructurados que existen y seguirán existiendo, pero cada vez en menor proporción. Incluso muchas veces lo que queremos es traducir de alguna manera los no estructurados en estructurados para poderlos procesar de alguna forma más sencilla. Pasamos a la siguiente. Y todo esto, tendencias, industria 4.0, los datos, etcétera, pues qué relación tiene con nuestras carreras, ¿no? Esa es la parte final de esta charla. Pasamos a la siguiente. La carrera de datos tiene que ver con extraer, con limpiar y con integrar datos. Esa es una tarea o una serie de tareas que son sumamente importantes, aunque tal vez no tan apasionantes para algunos. Yo puedo tener hoy día una base de datos que conseguí a lo mejor de datos abiertos, pero que tiene datos incompletos, de que, por ejemplo, a nosotros nos pasa, ¿no? Cuando ustedes registran sus preparatorias, si nosotros dejamos el campo abierto donde escriben el nombre de la preparatoria, pues hay quienes ponen prepa 8 y otros le ponen el nombre de la prepa 8 y otros le ponen escuela preparatoria número 8. Para la computadora esos tres cosas son totalmente diferentes, aunque para el humano sean la misma. Entonces, ¿cómo puedo limpiar esos datos e integrarlos para que la computadora sepa que esas tres referencias son a la misma cosa, ¿no? Al final de cuentas, los que estudian esta carrera son capaces de desarrollar y programar algoritmos de aprendizaje computacional y hacerlo para problemas específicos, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, un tema relevante con lo que está ocurriendo es, ¿podría yo modelar la probabilidad de que alguien tenga complicaciones serias de de COVID-19 dadas un conjunto de variables, ¿no? Si es una persona de una cierta edad, si tiene una enfermedad preexistente, qué enfermedad, si fuma, si no fuma, si hace ejercicio, etcétera. Todas esas variables me podrían ayudar probablemente a través de un modelo matemático a predecir la probabilidad de que esa persona pueda tener una mayor gravedad o no en su padecimiento en algún momento. Pero además, se imaginarán ustedes que para procesar esa información, pues se requiere muchas veces de sistemas de servidores. Entonces hay que aprender un poco de servidores también, de redes, porque esos servidores se van a comunicar a través de ellas. Y por supuesto, proteger la privacidad y la anonimidad de los clientes. Yo no quiero que la información de las personas que tienen esa enfermedad, en este caso, pues quede libre. O sea, tiene que estar anonimizada para que si alguien me la roba no sepa de quién provenía, ¿no? Entonces, datos tiene que ver con eso. Un chico de datos, un egresado de datos se la pasa la mayor parte del tiempo trabajando en una computadora, visualizando datos, limpiando datos, modelando matemáticamente los datos para descubrir patrones, pero casi siempre enfrente de una computadora o de un servidor o conectado a un servidor gigantesco con muchas computadoras, ¿no? Entonces eso lo menciono porque hablo un poquito más también del perfil. Si a ustedes les gusta eso, o sea, estar todo el tiempo en una computadora, esta es una muy buena opción, o sea, les va a quedar como anillo al dedo. Pasamos a la siguiente. Ese es simplemente para ilustrar el tipo de cosas que ocurren, porque además hay una discusión entre qué es lo que abarca un científico de datos y qué es lo que hace un ingeniero de datos. En nuestro caso, la carrera es ingeniería de datos. Pues tiene que ver con esa administración de bases de datos, con el almacenamiento, con la implementación, con la programación, con matemáticas y con estadística. Sin embargo, aunque tiene ese nombre la carrera, si ustedes observan el plan de estudios del último año particularmente, van a ver que hay materias que tienen que ver también con visualización, con modelado y estadística avanzada.
Entonces, nuestra carrera de ingeniería de datos es mayormente lo que se conoce como ciencia de datos, perdón, como ingeniería de datos en el mundo, digamos, de esa área, todo lo que son los servidores, los lenguajes de programación que hacen que se puedan procesar los datos, pero también incluye elementos de ciencia de datos. Entonces, un egresado de nuestra carrera no es solo un ingeniero de datos, tiene una probadita en el último año de un científico de datos también, sin que sea propiamente un científico de datos, ¿no? Para eso yo diría, haría falta una maestría posteriormente, pero estarían preparados para hacerlo si así les late en un futuro. Entonces pasamos a la siguiente. La carrera de sistemas embebidos. Tiene un nombre raro. ¿Qué es eso de embebidos, no? Las traducciones más literales de embedded en inglés, pues serían incrustados. Y eso de incrustados significa a que un egresado de esta carrera tiene la capacidad de diseñar hardware, electrónica, y software que va a correr sobre ese hardware. Entonces, no es un ingeniero en sistemas computacionales que no diseña hardware, lo usa, ¿no? Yo tengo mi laptop y ahí aprendo a programar en Java. Y nunca me preocupo probablemente de qué procesador tiene mi computadora, cuánta memoria RAM tiene, cómo se comunican eh, el CPU con la memoria, etcétera. Eso para mí es irrelevante. La parte de hardware es totalmente irrelevante para mí. Un ingeniero en sistemas embebidos, por el contrario, va a diseñar el hardware primero. Entonces, él va a decidir qué procesador va, qué memoria le va a poner, de qué velocidad va a correr, el bus de comunicación entre ellos, los periféricos que le va a conectar. Y luego va a diseñar el sistema operativo y todo lo demás que corra sobre esa plataforma electrónica. Entonces, los chicos que estudian esta carrera deben de tener un gusto clarísimo por la electrónica y por la programación, porque los dos van juntos. Eh, la diferencia está en que a ustedes, al haber diseñado el dispositivo electrónico, lo conocen por las tripas. Y por tanto, cuando diseñan el software que va a correr en ese dispositivo electrónico, lo pueden hacer tomando en cuenta todas las bondades y restricciones que allí pueda haber. Pensemos en la computadora de un coche. No es ni de cerca la capacidad de cómputo electrónico que tiene mi computadora laptop. Es un procesador muchísimo más pequeño, con un menor consumo de energía, pero que para lo que el vehículo necesita, que es monitorear ciertos sensores, ayudar, cada vez le ponen más cosas, ¿no? Pero ayudar a tomar ciertas decisiones a la hora de que conduzco, es más que no necesito traer una computadora i7 allá adentro. Sería un desperdicio, ¿no? Entonces, un ingeniero en sistemas embebidos puede diseñar esa computadora y el software que va a correr sobre ella. Entonces, los sistemas embebidos los vamos a encontrar normalmente en máquinas industriales, en coches, en equipo médico, en cámaras, eh, aeroplanos, máquinas expendedoras, en fin. Eh, por ello es que, de hecho, muy probablemente en el transcurso de este año, la UPI va a añadir un nuevo laboratorio de diseño digital avanzado que tendrá algunas aplicaciones hacia aviónica, que es la electrónica de los aviones. Entonces, no, abrimos ahí una nueva oportunidad de aplicar lo que conozcan los chicos de sistemas embebidos a un área también apasionante, ¿no? De los vehículos de ese tipo. En la siguiente podemos ver un poco cómo se conectan esos elementos de los que les estaba hablando en el caso de un ingeniero en sistemas embebidos, ¿no? Tiene, por un lado, que desarrollar ciertas habilidades para técnicas, vamos a decir, que tienen que ver con programación, con el debugueo de ese, no solo del código, sino también del hardware, y un conocimiento, yo diría, más que básico, intermedio y en algunos aspectos incluso avanzado de la electrónica. Porque cuando se diseñan estos dispositivos, no es solo hacer que funcione lo que tiene que hacer el dispositivo mismo, sino la conexión con los periféricos y muchas veces con otros dispositivos. Entonces yo puedo tener un sistema que monitorea, por ejemplo, el consumo de agua de una casa, pero que necesita comunicarse con la central para avisarle cuánto he gastado este mes para que se genere la factura. Entonces ahí no solo
el medidor propiamente del consumo de agua, sino el módulo que tiene que ver con la comunicación por radiofrecuencia, por Wi-Fi, por algún otro protocolo también. Entonces es una carrera muy apasionante si les gusta la electrónica. Hablando de los perfiles, les decía, el de datos se la pasa enfrente de una computadora, el de embebido se la pasa en tiempo compartido, probablemente mitad y mitad, aunque ya ustedes le pueden sesgar un poquito más a lo que le lata más, entre estar en la computadora programando o diseñando el circuito electrónico y estar en el laboratorio de electrónica construyendo y evaluando o validando ese hardware que están diseñando. Entonces, ya hay un poquito más de interacción física en esta carrera con cosas electrónicas. Pasamos a la siguiente. Y esta es la carrera de robótica computacional. Y le dejé el apellido de computacional aquí, aunque también la de sistemas embebidos la tiene, porque quiero marcar mucho el énfasis de la diferencia con las carreras de robótica o mecatrónica que hay en otras instituciones. La robótica computacional tiene que ver con entender, pero sobre todo por manipular el mundo físico. Entonces, a lo mejor en el caso del de embebidos, el de datos es como que totalmente digital todo, ¿no? El de embebidos, perdón, sí, el de embebidos, al trabajar con electrónica, pues interactúa con el mundo porque sensa información. Puede tener un sensor de temperatura, de humedad, etcétera, y eso le permite tomar algunas decisiones o mandar esa información a otro lado. Pero el de robótica usa esa información para tomar decisiones que alteran al mundo. Entonces, si yo tengo un robot industrial que está pintando un coche y ese robot está provisto de cámaras, por ejemplo, si ve que la pieza está mal colocada o algo, puede detener su camino, puede recolocar la pieza para que quede en la posición adecuada antes de pintarla, de soldarla o de hacer alguna cosa. Si es un robot como los que vemos en las películas, un robot de servicio, ahí en la UPI tenemos un par de robots de este tipo, un humanoide y otro que tiene unas oruguitas. Estos robots sensan el mundo, pueden verlo a través de sus cámaras, tienen micrófonos, tienen sensores de inercia, etcétera, y toman decisiones con la información que sus sensores les dan para mover un objeto en el espacio de un lado a otro, para llevar una pieza, para pintarla, etcétera. Entonces están cambiando el mundo, ¿no? Y por tanto, pues tiene un énfasis muy importante en aplicaciones en telerobótica, en los mundos virtuales, lo que se conoce como interfaces ápticas, en las que tengo dispositivos que me hacen sentir como si yo estuviera tocando, presionando, etc. Y en el siguiente slide podemos ver un poco ese ciclo del que les hablaba hace un momento, ¿no? Entonces aquí hay sensores que miden el medio ambiente a través de variables. Esa información que proveen los sensores va a dar a una computadora que está dentro del robot y que probablemente hace uso de la inteligencia artificial para tomar decisiones y luego le manda comandos a los actuadores para modificar el entorno. Y esto lo podemos pensar en un robot como los de ciencia ficción, pero también lo podemos pensar en un robot totalmente industrial o en una planta automatizada. A lo mejor no se va a ver como un robot antropomórfico, pero al final de cuentas hace las mismas funciones de sensar, de pensar con esa información, de tomar una decisión y luego de actuar para modificar el entorno, con lo cual el ciclo se vuelve a repetir. Y pasamos a la siguiente, que sería prácticamente la conclusión de esta exposición, con la que trato de darles una noción básica de las carreras y de los perfiles. Estos chicos últimos, por cierto, los de robótica, tienen un mayor grado de interacción con el mundo físico, son capaces de diseñar dispositivos mecánicos con algo de electrónica, pero sobre todo deben de tener la capacidad de programar inteligentemente esos dispositivos o para que esos dispositivos sean inteligentes. Entonces, las tres carreras también tienen un conocimiento profundo de programación, solamente varía los lenguajes en los cuales se programa en cada carrera y las aplicaciones que van a tener las soluciones que se generan en cada una de ellas. Y por tanto, con ello termino yo la exposición
y dejaría abierto el micrófono para que si alguno de ustedes tiene alguna duda, pues aprovechemos y tratar de resolverla. Adelante, por favor. Bueno, tenemos aquí una duda que nos hace a través de Facebook Antonio. Él nos pregunta, ¿cuál podría ser el campo de trabajo laboral de un ingeniero de datos aquí en Yucatán? Bueno, la verdad es que cada vez aparecen más empresas o llegan más empresas a Yucatán que tienen justamente ese giro. Son empresas de presencia, la mayoría de ellas global, que algunas tenían ya presencia en otras ciudades de México y otras están llegando directito del extranjero a Yucatán, ¿no? Entonces, empresas pues que se dedican a ello, por ejemplo, está K-Square, con la cual además tenemos ya convenios de colaboración. Muy probablemente en un futuro no muy lejano esté una empresa grande, también importante, que se llama Wiseline, que aunque todavía no tiene oficina física aquí, sí tiene asociación con otras dos empresas. Una de ellas es YellowMe, que ya existe aquí, con la que están haciendo cosas y que también hacen datos. Hay una empresa yucateca que se llama Soldai, que hace cuestiones de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, como esas están, podría yo mencionar el caso de Bepensa, por ejemplo, que está incursionando en el manejo de datos también. Entonces, hay, lo que les diría es, hay tanto empresas que se dedican propiamente al análisis de datos, como empresas, les mencioné el caso de Bepensa, que no es ese su negocio fundamental, pero que le ven un valor al procesar esos datos para tomar decisiones y por lo tanto están creando dentro de ellos unidades que hagan la analítica, el modelado matemático para tomar mejores decisiones de negocio en este caso, ¿no? Entonces, hay un futuro impresionantemente promisorio. Es la carrera, creo yo, mejor pagada de las tres que tenemos hoy día. Es la que tiene menos alumnos. Entonces, eso significa que los chicos que se van a graduar, por ejemplo, ahorita en esta generación, van a estar peleados. Varias empresas, estoy seguro, les estarán ofertando. De hecho, ya algunos tienen una oferta de empleo hoy día. Entonces, les va a ir muy bien. Gracias. Y bueno, siempre relacionado con datos y la parte laboral, ¿cuál sería un promedio o un rango de ingresos para un ingeniero de datos, tanto en México, pero también en el extranjero? Híjole, varía mucho porque depende tanto del nivel del, o sea, las empresas normalmente te van clasificando como junior o senior y algunas de ellas tienen subclasificaciones por ahí en medio. Entonces, dependiendo de la experiencia que tú ya tengas, es lo que puedas ganar. Y también los sueldos dependen mucho de las regiones en las cuales se esté en la empresa. Es decir, hay empresas, por ejemplo, que pues, si tú te vas a una empresa que está en Nueva York, los sueldos van a ser muchísimo más altos, numéricamente hablando, en valor absoluto, que los sueldos en Seattle, por ejemplo, ¿no? Pero la vida en Nueva York es terriblemente más cara que en Seattle. Entonces, habría que normalizarlos, pero digamos que con lo que yo te dejaría, para no meterme en números específicos, es que en promedio el sueldo de un ingeniero de datos anda alrededor de 2 veces más para arriba, o sea, al menos es casi siempre el doble de lo que gana un ingeniero en otras disciplinas y de ahí para arriba. Entonces, y además tiene bondades muy padres, ¿no? Porque al ser una carrera digital, pues muchas veces estas empresas tienen esquemas de trabajo muy favorables en los que te permiten el home office. Son empresas que son muy nuevas, entonces traen una filosofía de trabajo también muy diferente de las tradicionales empresas que tienes que llegar a checar una tarjeta y estar sentado 8 horas en un escritorio sin moverte, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de empresas les dan desayuno, les ponen gimnasio, les ponen guarderías, eh, no sé, mil cosas que los miman mucho y está bien, porque pues es gente que no se encuentra con facilidad. Entonces te va a ir muy bien si esa es tu carrera que decides estudiar. Ok, muchas gracias. Nos preguntan igual, JC,
Dice, yo ya me registré a datos y estoy contento con esa elección, pero me gusta mucho la electrónica. ¿Hay la posibilidad de cursar algunas materias de sistemas embebidos estando en ingeniería de datos? No. Y la razón fundamental es porque en la universidad ustedes van a llevar un horario compacto. Es decir, entre el cuatrimestre 0 y el quinto van a ir por la mañana, mayormente. Y de sexto a décimo van a ir por la tarde. Entonces, salvo que fueras muy desfasado, las materias de electrónica se van a llevar al mismo tiempo que las materias, o a la misma hora, mejor dicho, que las materias de datos. Entonces, no sería posible que estuvieras, a menos de que tuvieras el don de la ubicuidad, tomando dos clases al mismo tiempo. Entonces, sí, tendrías que decidir por alguna de las dos, diría yo. Lo que sí es que tienes el cuatrimestre de septiembre a diciembre para tomar esa decisión, porque como ese cuatri es de inmersión al inglés, en realidad todavía no vas a llevar materias de ingeniería. Entonces, en diciembre que termina ese cuatri, o sea, tú aprovechas esos 4 meses para acercarte a los, sobre todo yo diría, acercarte a los chicos de ambas carreras, de semestres más, de cuatrimestres más avanzados, para que veas qué tipo de cosas están haciendo. Entonces a lo mejor tú vas a decir, mira, sí es lo que yo pensaba que eran embebidos o datos, o no, tenía una visión diferente y la verdad es que ya viendo lo que están haciendo me late más esta opción. Entonces puedo en ese momento decidir, refrendo con datos y allí me sigo, o no, me quiero cambiar a embebidos. En ese momento lo puedes hacer sin mayor problema que hacer una carta y no perdiste ninguna materia ni nada. Hacerlo después ya implica a lo mejor otras circunstancias, ¿no? Ok, gracias. Bueno, nada más complementando eso, que también hay una oferta de cursos complementarios que vamos dando a través de diferentes partners, como por ejemplo estamos cursos con Cisco, con Fundación Telefónica, que bueno, sirven para complementar algunas skills de programación o adquirir conocimientos adicionales, que bueno, esos son a manera extracurricular y como tal, bueno, tratamos de que sean en horarios para que puedan ir llevándolos pues en diferentes momentos adicionales a la carga que llegan en cada carrera. Sí, tienes toda la razón. Muchas veces hay talleres, por ejemplo, de Cisco, que se ofertan los sábados y están abiertos a todas las carreras. O talleres que ofrece Oracle, igual, que están abiertos a todas las carreras. Entonces, sí hay forma de que puedas hacer otras cosas extracurriculares en el transcurso de tu carrera, aprendiendo o complementando tus conocimientos de esa otra área que a lo mejor también te llama la atención. Ok, gracias. Otra pregunta que nos llega por Facebook. Tengo entendido que se pueden hacer intercambios. ¿Cuáles son los requisitos y a partir de qué cuatrimestre se podría? Bien, sí, definitivamente, y al ser una universidad que sigue el modelo BIS, bilingüe, internacional y sustentable, para nosotros eso es muy importante, por la parte internacional, pero también por la parte de la práctica del idioma inglés. Eh, las convocatorias normalmente son las que marcan los requisitos, ¿no? En general, yo diría el que tú mantengas un promedio bueno, te ponen, porque vas a competir contra otros por la beca para poderte ir. Las becas son, yo diría, bastante benévolas, o sea, en la mayoría de los casos te cubren todo o casi todo para que te puedas ir a hacer tu programa de movilidad, pero pues compites contra estudiantes de todo el país. Entonces, un buen promedio te ayuda y un buen nivel de inglés. Entre más rápido subas tu nivel de inglés, más probabilidad tienes de que ganes la beca. Y hoy día, en términos relativos, el 25% de la matrícula de la UPI ya ha tenido alguna experiencia internacional. Entonces, yo creo que eso habla muy bien de que se puede. Y son estudiantes que se pueden ir prácticamente desde el cuatrimestre 2, o sea, el segundo después del propedéutico, que sería el primero de la carrera, dependiendo ahí de cuándo salen las convocatorias, pero la mayoría no te ponen un límite ni inferior ni superior para poderte ir. Ok, gracias. Y bueno, pues aquí tenemos ya una última pregunta. Dice, esta duda es fuera del ámbito de las carreras y va con respecto al proceso de admisión. ¿El proceso continuará a pesar de la contingencia y el examen de admisión no presentará ningún cambio? Bueno, hasta ahorita el mensaje que nosotros estamos enviando es que
Sí, el proceso continúa y por lo pronto estamos manejando las mismas fechas que se han publicado. Sin embargo, es muy claro que esta situación está cambiando de manera dinámica y eso puede ser modificado. Entonces, lo que yo les invitaría es a que se mantengan, como imagino lo están haciendo, al pendiente de nuestras redes oficiales. Añádanos en Facebook, añádanos en Twitter, añádanos en Instagram y cualquier cambio, además, una vez que ustedes ya se registraron, los tenemos en nuestra base de datos como aspirantes, cualquier cambio que pueda haber, lo vamos a publicar en todas las redes, seguramente se les va a enviar un correo avisándoles para que estén ustedes enterados de lo que esté ocurriendo, ¿no? Y en todo caso, si hay un cambio, pues casi seguro va a ser para postergar, no para adelantar. Entonces, pero por lo pronto yo diría, mantengan en su calendario y en su mente, que son las fechas que hemos manifestado, el 31 de mayo para el examen, el final del registro el día 24 de abril. Si hay alguna modificación, se las haremos llegar. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues aquí aprovecho para hacer un repaso breve de precisamente el proceso de admisión. Este primer paso, que es en el cual nos encontramos ahorita, que es el registro del Exani 2, es completamente en línea. Y que bueno, va en el sentido con la pregunta que nos acaba de llegar. En efecto, aún se puede llevar a cabo el preregistro. Lo hacen completamente desde su casa, no tienen que salir para nada. Solo entran a la página que es www.upi.edu.mx. Allá van a encontrar el banner de admisión 2020 y van a encontrar toda la información al detalle. En nuestra misma página se registran, bueno, crean la cuenta para entrar al sistema con un correo electrónico que por favor sea el que utilicen, porque a lo mejor suena un poquito curioso, pero hay gente que de pronto pone correos que no tiene la contraseña. Ese va a ser el medio de comunicación oficial, como lo mencionaba igual el doctor. En caso de cualquier modificación, a ese correo se les va a hacer llegar todos los cambios que pudieran existir. Pero bueno, en el sistema van a poner información muy sencilla que tiene que ver dónde están estudiando o dónde estudiaron el bachillerato, obviamente alguna información de tipo socioeconómico, datos de contacto y 3 documentos que son prácticamente igual muy sencillos y que podemos hacer desde casa. El primero es que es una constancia de estudios y que bueno, aquí entendemos que muchas instituciones de bachillerato están cerradas al día de hoy. Pueden subir de momento una constancia anterior que tengan o una boleta de calificaciones o incluso muchas instituciones desde sus mismas páginas o desde las cuentas de los sistemas donde ustedes acceden a ver sus calificaciones, pueden descargar ese concentrado de calificaciones. Lo que es muy importante, lo que necesitamos saber aquí son 2 cosas. Una, que están inscritos en el sexto semestre o en el tercer año de bachillerato y el promedio general que llevan acumulado. Aunque no tengan de momento algún documento, como sería una constancia, que dicen que en efecto tengo 8.3 de promedio, bueno, si ustedes nos suben su boleta de calificaciones escaneada o estas cardex que pueden descargar desde internet, nosotros vamos a darnos a la tarea de sacar ese promedio general. Muy importante, tiene que estar en un solo archivo. Si mi boleta son varias páginas, bueno, las voy a escanear, las voy a convertir en un solo archivo y la voy a subir. El otro documento es también, lo podemos hacer desde la casa, nos tomamos una foto, nos la pueden tomar en la casa alguien, nada más cuida las especificaciones que nos pide ahí en la misma convocatoria. Y el tercer documento es el comprobante de pago del Exani, el cual tiene un costo de 600 pesos. Igual este pago lo pueden hacer vía transferencia electrónica, ya sea desde la página web o desde la aplicación móvil de cualquier banco hacia los datos que están en la cuenta de la universidad que está en la página. Posteriormente, una vez que completamos ese paso, el cual tenemos hasta el 24 de abril, les va a llegar una validación. En el caso de que hubiera algún documento que hiciera falta o alguna observación, se les va a notificar vía correo electrónico para que puedan solventar eso. Y en el caso de que no hubiera ninguna observación, van a poder pasar al la siguiente actividad, que precisamente por correo electrónico se les va a enviar una liga para que contesten un cuadernillo de contexto del Ceneval. Ya una vez de eso, bueno, pues entonces ya nos presentaríamos el domingo 31 de mayo, si todo sigue como hasta el momento, en las instalaciones de la universidad para presentar el examen de admisión. Los resultados los estaríamos dando a conocer en nuestra página
de internet el 15 de junio y las inscripciones serían del 15 al 19 de junio en las instalaciones de la universidad. De momento, si todo sigue como el plan, ya se les asignaría incluso un día específico para los estudiantes de robótica, otro día específico para los de embebidos y lo mismo para los de datos. En el caso, como comentaba el doctor Gildardo al principio del webinar, nosotros manejamos el modelo bilingüe internacional y sustentable. En el caso del idioma inglés, no es un requisito saber inglés, como él bien lo mencionó. Sin embargo, ya una vez que ustedes están admitidos y que incluso están inscritos, bueno, se les va a asignar una fecha específica, que puede ser el sábado 18, sábado 25 o sábado 1 de agosto, para que vengan a presentar un examen de ubicación y simplemente nos sirva para conocer con qué nivel de inglés están viniendo y podamos clasificarlos en los grupos de ese cuatrimestre de inmersión que también nos platicaban. Y lo mismo, nosotros presentamos el Exani 2 del área de ingenierías, que bueno, se compone de dos partes, el examen diagnóstico y el examen de ubicación. En la parte del examen diagnóstico, las dos áreas disciplinares que se evalúan es física y química. Si en alguna de estas dos tuviéramos un resultado insatisfactorio, según lo que nos marca el Ceneval, tendríamos que tomar forzosamente este curso de nivelación que está programado del 13 al 31 de julio aquí en las instalaciones de la universidad. Con eso prácticamente terminaríamos. Aquí tenemos otra duda que dice, si mi constancia no dice promedio, subo mi boleta. Es correcto. Si no tienen todavía una constancia con promedio, con la boleta, eso sí, cuidar que esté en un solo archivo para que ya nosotros podamos, más que nada para que lo puedan, podamos hacer ese cálculo. ¿Ok? Y bueno, pues prácticamente con eso terminaríamos. Doctor, no sé si quiera añadir algo más. Solo llegó ahí otra pregunta al final. Dice, ¿qué opinan de la especialización en estadística que ofrece la UADY? ¿Añade valor a un ingeniero de datos? No conozco yo la especialización, pero si es una especialización como tal, es posterior a una carrera. Entonces, y siendo la UADY, seguramente la Facultad de Matemáticas, que es muy buena y muy reconocida, yo diría así de buenas a primeras que sí añadiría valor a un ingeniero de datos, ¿no? Uno nunca termina de aprender e incluso alguien que diga ya tengo un doctorado y por lo tanto no puedo aprender nada nuevo te estaría echando mentiras. El examen diagnóstico no era el mismo día que el examen de admisión. Sí, sí es el mismo día. El Exani tiene dos partes, como platicábamos. El examen diagnóstico y el de admisión se presentan el mismo día. Y bueno, también toda esta información, las guías de estudio oficiales del Exani y cómo se complementa, cómo se conforma, cómo se sacan los puntajes, todo eso lo pueden encontrar en nuestra página, que es www.upi.edu.mx. Así es, pues nada más agradecerles su presencia y que sepan que este es un canal abierto, digo ahorita virtual, a través del correo electrónico, de nuestras redes sociales, para que ustedes o sus amigos que puedan tener dudas en el transcurso de estas semanas, pues nos las hagan saber y trataremos de contestárselas a la brevedad. Y sobre todo, que sí se mantengan muy al pendiente de los canales oficiales de la UPI por cualquier cambio que pudiera haber en el proceso. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, doctor Gildardo, y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta mañana. De cualquier manera, vamos a tener precisamente esta grabación disponible, así como una particular que tuvimos la semana pasada del proceso de admisión, que ya la pueden ver en nuestro canal de YouTube y que bueno, también tenemos links desde nuestras redes sociales, así que quienes llegaron tarde o quienes no pudieron acompañarnos, para que también se los compartan, si saben que tienen ahí compañeros o compañeras interesados en la Universidad Politécnica de Yucatán, bueno, pues ya lo más seguro es que a partir de esta tarde van a poder encontrar este webinar en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que sigan cuidándose, quédense en casa. Así es, hasta luego.